Decimos amén. ¿Quién no espera esta promesa celestial? Dice este último canto, la Davar. ¿Y quién es la Davar? Es Yeshua. Ciertamente cuando se habla de la Davar, está hablando de ¿qué? La palabra, ¿verdad? Es la palabra viva, la palabra. Primero, en la Torah encontramos la Davar. Davar ha-Elohim. Vaidaber el Moshe. Vaidaber Elohim le Moshe, por ejemplo, ¿no? Vaidaber. Y habló. Ahí viene la palabra Davar, la raíz es Davar. Y habló, es hablar, palabra. El libro de Deuteronomio originalmente es Devarim. En Génesis, cuando el Eterno creó todas las cosas, ¿qué dice? También, que por medio de la palabra, dice, creó todas las cosas. Y al final de cuentas, pues vemos en la Escritura que la palabra es Yeshua. Es decir, es la palabra, lo que en arameo le llamamos la memra, la palabra que expresa el Creador. Pues el Creador es todopoderoso, Él no necesita hablar. Él solamente con su poder puede hacer todas las cosas. Pero nos enseñó desde un principio que emanó a Mashiach para que por medio de él se manifestara a toda la creación. Padre Todopoderoso, te agradecemos, Padre, porque has derramado también tu Davar como agua que es vida, como cantamos recientemente ahora Isaías, el profeta, tu profeta, Ishayahu, que profetizó sobre esa agua. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Padre, y aquel día también en Sukkot, el último día de la gran fiesta, dice Yohanan, este testimonio, Padre, dice que vino Yeshua y tomó ese jarrón de agua que el Cohen Hagadol tomaba y lo derramaba para hablar de esa Davar, esa palabra, ese Ruach que ibas a derramar sobre toda carne. Y que Yeshua dijo, el que tenga sed, venga y beba. Y así recordaba las palabras del profeta, Yeshua, Yeshua, salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y Padre, gracias también porque has enviado tu agua a las naciones y nos has dado esta Davar. Gracias, Padre, en este tiempo de Sukkot, que nos alegramos, Padre, con estas promesas que están en la Escritura y en la Davar que habló hace casi 2000 años respecto a esta promesa y esperanza que recordamos en este tiempo de Sukkot, que es una nueva habitación. Gracias por este tiempo que nos das en el nombre de Yeshua. Amén. Vamos a tener una breve reflexión. Déjenme ver si me están escuchando bien. Díganme si me están escuchando bien a través de Wisig y a través de YouTube. Que no esté muy alto, tampoco esté muy bajo. Está bien, ok. Bueno. Vamos a apagar este mientras. Quiero que vayamos a los cantos que estamos cantando. Si ustedes algunos son conocidos, como este de Ushatemaim, de Sazón, como Shiviti también, Shiviti la Adonai. Se entonan en esta época también, sobre todo el de Ushatemaim, de Sazón. Sacaréis con gozo. Porque dice la Escritura que era Sukkot cuando Yeshua, ¿se acuerdan? Dice que fue el último día de la gran fiesta, ¿verdad? Y ese es Shmini Atzeret, que toma, ya hemos hablado de esto cuando estudiamos esa parte en la Escritura, que toma él ese jarro, ¿verdad? Que tradicionalmente se usaba y se derramaba, el Cohen Hagadol lo hacía. Yeshua lo hizo en aquella época. Shmini Atzeret, vamos a volver a cantar estos cantos, por supuesto, y vamos a recordar ese día. Pero también los primeros dos cantos que son nuevos, mi esposa estuvo
trabajando en el texto que viene sobre todo en la esperanza que Mashiach menciona. Vamos a recordar pero tan conocido texto en Mevaser Yohanan, y que también están secundados por Shaul de Tarso. Rab Shaul se le conocía en el primer siglo, el rabino Shaul, que después vino a ser un talmid de Yeshua HaMashiach. Y en Juan 14, por eso, y también este último canto, cuando mi esposa, el Eterno, le dio este canto basado también en esta parte, porque regularmente con toda la corriente en el mesianismo, con un tono fuerte de judaísmo, observante de la Torah, aparentemente, observante de la Torah, se suele encerrar la palabra davar, que significa, davar, que significa la palabra, solamente en la Torah. ¿Ok? De hecho, Sukkot, Shmini Atzeret, la tradición judía, Shmini Atzeret no es Shmini Atzeret como tal, no es el cierre de la fiesta como lo dice la escritura, de convocación nada más, sino que ellos le hacen una fiesta especial a la Torah. ¿Sabían eso? Se llama Simchat Torah. Simchat Torah, que significa la alegría de la Torah. Simchat Torah. Y este día, el judaísmo pues lo ha dedicado a ese día, a la Torah, y entonces hacen ahí en las sinagogas, en verdad, un rito, no sé, y luego la andan cargando, la llevan por todos lados y todos la quieren besar y todas esas cosas. ¿Por qué? ¿Ustedes sabían por qué? ¿A quién se le ocurrió? Ya hemos hablado, por ejemplo, en Shavuot. Fíjense, ¿qué hacen con Shavuot? La historia dice en el libro de los Hechos que en Shavuot, después de Yeshua, vino el Ruach HaKodesh y fue entregado el Ruach HaKodesh, que también trae los mandamientos, y fueron puestos en la mente y el corazón, ¿cierto? ¿Qué dice el judaísmo? No, recordamos Matán Torah, y se van al monte Sinai, y Torah, nada más Matán Torah, y leche y miel, ya saben todo lo que se usa. Es decir, para desvincularse totalmente de la profecía cumplida del Ruach HaKodesh, de que ahora la Torah viene a escribirse en nuestra mente y nuestro corazón, porque así lo prometió el Padre, y así dijo Yeshua que iba a ocurrir. Sukkot es lo mismo. Cuando viene el último día de la gran fiesta, que es Shmini Atzeret, el día octavo de convocación, pues se llama Shmini Atzeret, 8, el octavo de convocación. Yeshua se levanta ese día en la festividad y toma el agua y la derrama. ¿Y qué dice? El que tenga sed, venga y beba. También dice la escritura que se refería a Shavuot. Dice eso, lo decía porque no había venido el Ruach HaKodesh, y hablaba del Ruach HaKodesh que iba a venir. Lo más interesante aquí es de que Yeshua estaba diciendo en Sukkot que esa palabra finalmente iba a venir a saciar a Israel. Pero viene el judaísmo, y en un momento de la tradición, por allá en Sura y Pumberita, después de que se salieron de Jerusalén, después de los asedios romanos hasta la época de Adriano II, en el 130 más o menos, se van a Babilonia y empiezan a replantear su fe, y luego vienen y dicen Shmini Atzeret es Matán Torah, perdón, Simchat Torah, la alegría de la Torah. ¿Para qué? Otra vez para desvincular completamente lo que Yeshua estaba haciendo alusión, esa palabra, esa davar. Y es que las palabras de Mashiach pues son verdad y son vida, dice, ¿no? Y son también que poder, y son también que resurrección, y son promesas, y son esperanza, y son todo para, no solamente para Israel, sino para toda la humanidad. Y entre muchas palabras, por supuesto, que él habló, que todas son emet. En Juan 14 vamos a recordar, hoy vamos a tener esta pequeña reflexión de Sukkot, puesto que en Sukkot
¿Qué aprendimos en nuestra clase de preparación? ¿Qué aprendimos? Como lo hacemos cada año, aprendimos que somos una morada temporal, ¿verdad? Que se destruye, como Shaul de Tarso lo dice en su segunda carta a los Corintios capítulo 5, también lo mencionamos. Él dice que si esta morada está por destruirse, dice, nos aguarda una eterna en los cielos, así dice. Y al respecto también la carta a los Hebreos y la Escritura habla de esto. Yeshua habla de esto también, el día de la transformación. Dice, seréis como los malahim. Yeshua es muy explícito y directo, ¿verdad? Y dice, en aquel día seréis como los malahim. ¿Alguien es un malaj, ahorita un ángel celestial, que no muere, que es superior? Nadie, todavía somos terrenales. Juan 14 dice, y es el texto que también nos basamos para alguno de los cantos de acá, que cantamos hoy, porque este último dice la dabar, es la que sacia mi sed, sí, pero también es la que trae la promesa, y esta dabar es esta promesa también. Vamos a volverlo a leer. No se turbe vuestro corazón, le dice Yeshua a sus talmidim, creen en Elohim, crean también en mí, dice. Y aquí viene, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si así no fuera, dice, si esto no fuera cierto, pues yo se los hubiera dicho. Yo se los hubiera dicho. Sin embargo, voy a preparar un lugar para vosotros. Dice, y si me voy a preparar un lugar. Entonces voy a volver y los voy a tomar para mí mismo, para que donde yo habito, ustedes también habiten. Fíjense nada más. Dice, ¿y saben a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Oh, pues podemos saber el camino. Y Yeshua dijo, yo soy el camino, verdad y vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Les dice, ¿saben a dónde voy? Y él dice, no sabemos a dónde vas. Le dice, pues voy al Padre. Él lo había dicho también, y aquí se los vuelve a ratificar. Esta es la dabar para nosotros también. Ciertamente la Torah, la instrucción, los mandamientos que decimos, ahí están. Y muchos tienen vigencias al día de hoy, excepto todos los que tienen que ver con Korbanot, ¿verdad? Pero esta también es dabar, y sabemos que Yohanan mismo, en su capítulo 1, dice que Yeshua es la dabar. Bereshit, que dice en el principio, Hayá, Hadabar, Ba Elohim. En el principio existía la palabra con Elohim. Dice, ahí estaba con Elohim. Y ahí estaba él. Y eso es algo también, por supuesto, que lo revela el Brit Hadashah, y Yeshua mismo lo dice, ¿no? Habla de su preexistencia. Es innegable en el Brit Hadashah, incluso en el Tanaj, y lo hemos estudiado antes. Tenemos una clase en 2 partes muy detallada sobre la preexistencia de Yeshua, y eso que nos faltó mucho, pero ahí hablamos de cómo en el mismo Tanaj y cómo los antiguos sabían esto. Y una de las promesas, por supuesto, que están presentes todo el tiempo en nosotros, es justamente la relacionada al misterio en Sukkot, ¿verdad? Al misterio en Sukkot. Dice Levítico 23 que el mandamiento de hacer cabañas y habitar en ellas, dice, es para acordarnos, número 1, de que el pueblo de Israel, dice, los hice habitar en cabañas, ¿verdad? Y no solamente los hizo habitar en cabañas. Cuando los hizo habitar en cabañas, ¿qué pasó con ellos? Los puso a prueba, dice ahí mismo, dice en la Torah, que los probó en su corazón para ver si lo amaban de todo su corazón, ¿verdad? Los probó, los tentó, por supuesto, pero también los sustentó, los guardó del peligro, etcétera. Toda una serie, ¿verdad?, de eventos, pero incluso también los hizo que reflejaran finalmente lo que somos toda la humanidad, porque no podemos decir, yo hubiera sido mejor. Nadie de nosotros
puede decir ahorita, no, si yo hubiera sido obediente. ¿Quién? ¿Quién sabe? A lo mejor hubiera sido peores, ¿verdad? Hubieran salido de Egipto ahí con el obelisco, ¿verdad? Traigo un obelisco de oro. O con algo ahí, quién sabe qué hemos traído, ¿verdad? Escondido ahí. De verdad, así es la humanidad. Hemos dicho que el pueblo de Israel no es otra cosa más que el reflejo de toda la humanidad. Si hubiéramos sido los mexicanos en vez de los israelitas, la Virgen María, ¿verdad? Y todos los santos. ¿Ah? Cargando una pirámide también, y hoy día imagínense Tatemaco, ¿verdad? Ahí con los brujos, etcétera. Si hubieran sido los colombianos, bueno, ellos se saben, yo no voy a hablar de ellos. O los chilenos, o los argentinos, o todos. La verdad es de que todos los pueblos, dice la Torah desde entonces, ya estaban perdidos. E incluso cuando saca a Israel, le dice el Eterno que no lo sacó porque es especial, sino ¿por qué? Porque es el más insignificante, dice también, de todos los pueblos. Bueno, lo que está diciendo es que al final de cuentas estaba mostrando toda la humanidad ahí, y lo sabemos. Shaul de Tarso también lo escribió así, dijo que todas las cosas que están escritas ¿para qué? Para enseñarnos, ¿verdad? Para que nosotros veamos que somos iguales, pero ya con eso, como dice por ahí alguien, el que no conoce la historia está condenado a repetirla, pero si conocemos la historia, entonces tenemos un antecedente el cual puede ser firme para que nosotros podamos vivir una vida agradable. ¿Por qué? Porque de pronto decimos, bueno, nosotros no somos esclavos, estamos en México, estamos bien, pero ¿qué hay de eso? La verdad es de que si miramos hacia nuestro pasado atrás, cualquier cantidad de esclavitud, a cualquier cantidad de pecado, ¿no? O incluso, aunque no hayamos los más transgresores, a veces la gente está esclavizada, por ejemplo, en la televisión, y ya está ahí con eso, aunque no sea con el que alguien diga, no estoy matando a nadie, pero ya estás ahí. ¿Verdad? Hay hermanos ahí, no sé si está ahorita nuestro hermano que da testimonio, ¿verdad?, de que estaba esclavizado a los videojuegos, y ya estaba grande. Albert siempre comenta esto y dice, yo estaba ahí atormentado con eso, y etcétera, hay muchas cosas. Es decir, estábamos en un Egipto también, y hay que mirarnos todavía hasta el día de hoy, si de una u otra forma todavía seguimos a lo mejor no en Egipto, no, si en Egipto ya estamos mal, ¿verdad?, de por sí. Pero a lo mejor en ese caminar, ¿se acuerdan cuántos lugares Israel estuvo andando? ¿Cuántos lugares? 42 lugares, dice. Y fíjense, tenía Israel que ir de lugar en lugar. Aunque cuando llegan al monte Sinai y aparece la presencia divina, aparece la guía. ¿Se acuerdan? Acabamos de hablar también, ¿verdad? Sigue la nube, sigue a Mashiach. Y el pueblo de Israel veía la nube que se movía y seguía, pero iba avanzando. Nosotros igual, ¿verdad? La Escritura nos dice que nuestro caminar es lo mismo, vamos en el desierto, ¿verdad? Y por eso ahí entendemos todo esto. Los hice habitar en cabañas. El Padre nos ha hecho también a nosotros ahora habitar en cabañas. Cuando hacemos una sukkah es para recordar no que nada más el pueblo de Israel estuvo habitando en cabañas, sino que a nosotros también nos hace habitar en cabañas. Es decir, cuando envía a su hijo, a Yeshua, ¿qué dice el Padre? A través de él, una de las cosas grandiosas que hoy día incluso algunos científicos, ya entrando a las cuestiones cuánticas y todas aquellas cosas, se están atreviendo a decir que el ser humano no solamente es cuerpo y cuando muere ya tan se acabó. Cuando se empiezan a meter incluso en conceptos de energía y todo eso, al final dicen, bueno, el cuerpo sí se acaba, pero todavía hay una energía por ahí, y lo empiezan a tratar de verdad de acomodar, a ver qué es, y después de la muerte, y que una energía, pues ¿a dónde se va? La energía, dice las mismas leyes, ¿verdad? Dice que no se destruye, sino que se transforma, dicen ellos. Entonces tiene que haber un tipo de energía dentro que se transforma en algo, y ¿a dónde va? Y todavía están ahí muchos científicos tratando de analizar qué pasa después de la muerte con los pensamientos, con todo eso, la energía, todo eso. Es decir,
porque han rechazado la palabra. Por supuesto, la palabra claramente dice qué es lo que pasa, ¿no?, con las almas. Sin embargo, a lo que voy es de que el Padre nos hace habitar en cabañas. Ahora, entendemos y hemos hablado de este, podríamos decir, interpretación que está basada en uno de los rollos del Qumran también, a propósito que hemos hablado mucho de ello, en donde ellos creían, en uno de esos libros de los antiguos, que somos como almas errantes, peregrinando en este mundo. Peregrinando. Y es que algo pasó en el pasado, que todavía alguien ahí sabe con certeza, pero sí sabemos nosotros, que cuando Adán y Java pecan, el Padre muestra un error reflejado aquí abajo en la tierra. Y cuando venimos estas almas aquí, no venimos y nos quedamos como almas. ¿O alguien anda aquí como un espíritu? ¿Fantasma? ¿Fantasmórico? Nadie. Estamos en este cuerpo que nos duele, ¿verdad? Que se enferma, que se han pegado en aquí, ¿cómo se llama? En la espinilla, no, hombre, un pequeño golpe y ya no aguantamos. De verdad, es un dolor que ustedes lo han experimentado, ¿no? Todos, yo creo. Etcétera, cualquier cosa. ¿Qué dirá un alma soplada por el Eterno en una conciencia real cuando se ve en este cuerpo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cierto? ¿Qué estoy metido aquí? Imagínense que venimos de los cielos, soplados por el Eterno, almas de allá, con Ruach. Bueno, ya nos acostumbramos a vernos a nosotros mismos en el espejo, eso no hay duda, ¿verdad? Pero imagínense de pronto que, ay, ¿qué estoy haciendo en este cuerpo, verdad? Y con ese rostro tan desagradable. Lo digo por mí, ¿eh? Entonces, imagínense un alma del Creador. Oye, ¿qué hago aquí? Si yo fui creado para la eternidad, si yo fui soplado por el Creador y con ruaj, de aliento de arriba, para vivir eternamente, fuera del tiempo y el espacio. Fíjense nada más, fuera del tiempo y el espacio, es decir, ¿se acuerdan Yeshua cuando resucita? ¿Qué pasaba sobrenaturalmente de él? Que lo vieron los discípulos, dijeron, órale, ¿qué está pasando? Dice que traspasaba las paredes. Y si de pronto estaba ahí en medio, uy, ¿qué está haciendo aquí? ¿Verdad? Sí, wow. Es decir, nos estaba enseñando cuál es la naturaleza verdadera que tenemos que alcanzar, porque de verdad que estamos caídos aquí. Y estamos, decían los antiguos, peregrinando en un cuerpo, ¿verdad? En donde estamos siendo probados por el Creador. Nos está haciendo habitar en cabañas. Por eso hablamos de esa Sukkah, una Sukkah y la fiesta de Sukkot, 17 días. Y además dice, te vas a alegrar. Te vas a alegrar. Ahora, ¿por qué nos alegramos? Dijimos en nuestra clase, ¿se acuerdan? ¿Por qué nos alegramos? ¿Por qué tenemos que alegrarnos? Bueno, es temporal y tenemos una celestial, ¿ok? Tenemos, es decir, aunque podríamos decir, y eso aunque nadie lo pueda asegurar, pero aunque alguien podría decir, o alguien dijo hace muchos años, o alguien dice ahorita, ya con certeza, no, yo tengo 80 años, por ejemplo, no, alguien X, ha estado aquí todo ese tiempo. Fíjense nada más. Cuando hablamos con personas de esa edad o mayores, ¿cuáles son sus experiencias? Un montón de anécdotas, que peligros, que no sé qué, que cuando me rompí el brazo, que cuando no sé cuánto, que cuando me caí, que cuando me dejó el autobús, un montón de cosas, chuscas, pero a veces peligrosas, cuando estuvo en riesgo de muerte, un montón de cosas. ¿Se dan cuenta? Es decir, ¿qué alma se puede imaginar que va a pasar todo eso en un cuerpo? ¿Ah? ¿Quién se puede imaginar, por ejemplo, cuando alguien adquiere un auto por primera vez y nunca ha manejado y apenas aprende a manejar? Yo me acuerdo cuando comencé con esto, ahí medio
Y yo decía, pues ya sé manejar. Pero estaba bien equivocado, ¿verdad? Porque no nada más es, ya que no se tambalee, ya lo llevo ahí. No nada más es eso, ¿cierto? Que hay que conocer, bueno, aparte del tránsito, las leyes, ¿verdad? Todo. Pero además el motor, la máquina, las velocidades, el freno, hay que saber, porque si le das de más, ¿verdad? Un montón de cosas. Es decir, yo no podía decir, ya sé manejar, sin saber tampoco, por ejemplo, o haber experimentado un accidente. Las personas que han sufrido un accidente ya saben que es otra cosa estar manejando, ¿cierto? Un choque, algo catastrófico sobre todo, ya saben qué es esto. Es decir, cuando el Padre nos hace entender todo esto, esas almas en estos vehículos, que es otra forma de decir Sukkot, estos vehículos en los cuales estamos, y todo lo que experimentamos siempre tiene un propósito, todo, hasta lo más detalle, chiquito. Yo creo que como creyentes, por ejemplo, cuando nos hemos dado la espinilla, ¿qué pensamos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se acuerdan ahí del Creador? Saben que yo sí, de veras. Y no le digo, quítame el dolor, así como que, le digo, lo primero que pienso es qué frágiles somos, Padre. O sea, cómo nos enseñas con un golpecito ahí tan ligero, que no, a veces no tenemos la conciencia plena, ¿verdad? De cómo transitamos en este mundo y las cosas que pasan en nuestra vida y que tienen un propósito. Cuando dice Yeshua, crean en mí, ahora los discípulos están atormentados. En el capítulo 14, está muy cercano al arresto de Yeshua. ¿Qué está pasando con los discípulos? Primero que nada, la tradición judía, interpretación rabínica, sobre todo, muy reconocida en Israel, puesto que la tradición saducea estaba siendo reprobada en gran parte. ¿Por qué? Porque la tradición saducea ya ni creía en Mesías, ya ni creía en la resurrección, ya no creía nada, simplemente decían, ahora le estamos sirviendo y se muere el hombre y tan se acabó todo. No había esperanza para ellos. Pero los israelitas sabían o tenían entendido, según lo que se les enseñaba al judaísmo, que iba a venir el Mesías, y el Mesías iba a liberar a Israel del yugo romano, iba a someter a Roma, iba a instaurar el reino. Incluso también ellos creían en la resurrección en su época, fíjense. Ellos sabían que iban a emerger los antepasados a la resurrección para que el reino se estableciera y entonces Israel fuera la cabeza de los montes, como dice Isaías capítulo 2. Esto pasó realmente, pero en el contexto profético en Mashiach, la interpretación que nos da. Pero los discípulos, por vía de los rabinos, lo querían ver literalmente todo, físico, así como que y estaban esperando que Yeshua se manifestara así con poder, ¡fum!, y de pronto aparecieran los ángeles y acabar con todos los romanos. Un solo ángel es suficiente. Y escuchamos en la Torah, en el Tanaj, ¿verdad?, que descendió un ángel y a los asirios se los echó en una noche. 85,000, ahí está el número exacto. Así los arrasó. Entonces, un ángel, y si es el Mesías, hombre, el Mesías, así como en las películas hoy día, ¿verdad?, como si fuera una bomba nuclear, así, arrasa con puros romanos, con todo y traje de acero, ¿no?, de armadura. Ellos creían que iba a haber algo poderoso, más los que estaban influenciados por las doctrinas esenias, porque las doctrinas esenias también en esta parte entendían que había una lucha espiritual, dice, y que según el libro de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, dice que iba a haber una lucha, un enfrentamiento, dice,
cuerpo a cuerpo y cara a cara, como se suele decir, ¿no? Contra los hijos del maligno, los hijos de Belial. Entonces iban a... ¿Se acuerdan cuando Pedro sacó la espada y dice, ¡ras! Ahora sí, ya llegó? ¿Y qué le dijo Yeshua? Guarda tu espada. Y después dijo, pues, ¿qué? Pues, ¿qué no era ahorita ya el momento? Pensaba que era ahora, ese momento. Ellos estaban atormentados porque no sé cómo vienen sus versiones, no sé si hay otras versiones diferentes. La Reina Valera dice, no se turbe vuestro corazón, no se inquiete, no sé, hay otras versiones diferentes, no sé si alguna tiene diferente. No se preocupen, 185,000 soldados dicen por acá, ajá, están 185,000, no se preocupen. ¿Qué otra versión? A ver si hay otra versión que diga diferente, vamos a ver aquí en el chat. No se angustien, puede ser, sí, no se angustien, no se preocupen. Vamos a ver si alguien pone aquí. No se turbe vuestro corazón. ¿Qué es este momento en el cuerpo, en la mente? ¿Qué es? No sé, por ejemplo, bueno, es que no lo podemos imaginar, ¿verdad? En el caso de ellos, yo puedo poner un ejemplo, pues, de la vida cotidiana, pero ellos tenían toda la esperanza, porque déjenme decirles que, según los historiadores, dicen que años anteriores ya había muchos que se levantaban diciendo que eran algo, o el Mesías. Y cuando ya estaban ahí y de pronto los apachurraba Roma o los mismos fariseos, ¿se acuerdan? O a los mismos fariseos también los perseguían, ¿se acuerdan? En aquella época era una cuestión política. En la época de los Ashmonaim, sus descendientes, que ya estaban bien asimilados, dice que incluso mandaron a perseguir y asesinar a muchos fariseos también. Los celotes, los famosos celotas, ¿qué eran ellos? Eran judíos, sicarios se les llamaba, esa es la palabra, que eran de extrema izquierda, totalmente. Y ellos sí, ellos no podían perdonar cualquier situación política, y ellos ya querían que el Mesías viniera y que se acabara con todos los romanos también. Entonces, ahora, porque en los discípulos también había ese tipo de ideologías, si ven, hay discípulos que hay uno que el celote, otros tenían más o menos como la inclinación esenia, otros tenían como la inclinación rabínica, ¿verdad? Otros les dijo hijos del trueno porque eran aceleradísimos, así que cualquier cosa, esos eran como celotes, ¿no? Eran como celotes. Yeshua les llamó así, les puso ese apodo. Yo recomiendo no poner apodos, pero en el contexto hebreo solían ese tipo de sobrenombres hablar algo sobre la persona, incluso los nombres mismos. Yeshua cambia los nombres también de algunos. Es decir, ellos estaban ya angustiados. Esa esperanza que tenían del Mesías se estaba agotando. Y estaban preocupados, y estaban, ¿sabes qué? Pues a qué horas te vas a manifestar, y ya viene lo difícil, y ya viene Pesaj, y pues nomás no vemos nada. Seguramente algunos pensaban, es más, hasta aquel amigo, ¿cómo se llama? El que lo traicionó, ¿verdad? Es un decir, ¿verdad? Pero era enemigo en realidad. Dicen los historiadores que una de las posibilidades era de que si hacía esto, podía acelerar su manifestación. O sea, lo voy a entregar y a la hora de la hora, a lo mejor ahí cuando ya vengan los romanos y lo vengan a arrestar, va a aparecer el Mesías poderoso. Y cuando no ve nada, ¿qué dice que va? ¿Y qué dice? Se angustia a él mismo por lo que hizo, se arrepiente, dice no era así, y no sé qué me pasó, y va y se cuelga y se muere, ¿no? Estaban desesperados, y es que ya querían que llegara todo esto. Ahora, fíjense, lo que ellos esperaban hace 2000 años, después entendieron que no era como ellos lo esperaban. Yeshua les dijo, antes de que ascendiera al cielo, y le preguntaron, ¿por fin ya vas a restaurar el reino a Israel en ese tiempo? Y les dice, no les toca a ustedes saber
qué el Padre tiene y en qué momento. Es decir, cuando habla la traducción al latín y al español de sazón, la palabra tiene que ver y está vinculada a las fiestas, moed, pero en un sentido profético, una ocasión profética. Es decir, ustedes no saben, les dice qué ocasión, o sea, qué profecía o qué cita bíblica profética tiene el Padre en su momento, ni cuándo. Dice, o sea, no les va a tocar, ustedes están ausentes de eso. Y solamente les da instrucción, ustedes hagan esto, quédense, recibirán ruah y serán testigos. Pero, es decir, les dice, olvídense de eso. O más bien, olvídense de ese, es decir, su pregunta. Yeshua no dice ni sí ni no, ¿verdad? Sino les dice que, vamos, la pregunta formulada estaba fuera de lugar. Estaba fuera de lugar. Es como si de pronto, no sé, la semana pasada alguien hubiera dicho, ya vamos a comenzar Sukkot. La semana pasada, imagínense, ¿no? No, espera, sí, antes de tiempo, no te toca, no sabes el tiempo, no estás desfasado, ¿no? Un desfase. Bueno, el punto es de que había muchos indicios para ellos que no les cuadraban, y entonces cuando llegaba el momento difícil se empezaron a angustiar. Las palabras de Yeshua aquí es de hombres que están llegando al punto de la desesperación. Al punto de la desesperación. ¿Qué va a pasar? Es más, y le dice de su corazón, es decir, emocionalmente, no se estaban dejando guiar por el Ruach HaKodesh, que opera en la mente y después sujeta los sentimientos y las emociones, sino que estaban totalmente despistados y estaban dejando que el corazón, dice la Escritura que el corazón, ¿qué es? Agradable, bonito y sincero. Traicionero, dice, engañoso del corazón, dice. Y estaban todos angustiados y estaban por dentro, estaban luchando. Y es que cuando habla de esto, habla de la promesa de promesas. Pero no era su tiempo, no era su tiempo, el tiempo de ellos era otra cosa. Fíjense nada más el tiempo que ha pasado y estamos cercanos a que nos ocurra. Es decir, que nosotros, esta generación es la que estamos más cerca de que esto que dijo aquí se va a cumplir, se cumpla. Entonces ellos estaban totalmente angustiados y sus corazones estaban inquietos. Y comienza diciéndoles, ¿creen en Elohim? La primera pregunta, la primera respuesta que necesitamos escuchar de una persona para poder sustentar promesas futuras es creer en el Todopoderoso. Porque si no se cree ahí, pues ya no se cree nada. La verdad, el mundo así está. Cuando el mundo ya está decidido, las personas están decididas, o como dicen ellos, destinadas, es mi destino. Así como que no, pues ya así me va a ir, o así, o esto, o lo otro, ya porque creen que es un destino, así como que ya les tocó, ¿no? Pero es porque ya de entrada no hay una creencia en el Todopoderoso. De esta forma, ya todo lo demás lo dan como un hecho del destino. Pero cuando alguien cree, lo que le pasa, ¿qué dice? Lo que pasa a su alrededor, ¿qué dice? Todo tiene un propósito. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que le aman. Y ellos, los discípulos, entonces estaban todos angustiados, pero Yeshua lo primero que les dice es, ok, vamos a empezar desde el principio. ¿Creen en Elohim? Si ellos pensaban dentro de sí, sí, Él les dice, entonces crean en mí. ¿Ok? Porque si no creen en Él, entonces pues, de nada sirve seguirle. No voy a seguir hablando lo demás. Pero si dice, si creen en Elohim, crean también en mí. Y ahí va la promesa.
En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Incluso agrega, si esto no fuera verdadero, yo se los hubiera dicho. Es decir, si Yeshua no hubiera venido a enseñar esto, ¿verdad? Si no hubiera venido a mostrarnos toda esta revelación de que nos espera algo mejor, eterno, grande y espléndido, yo como le pudiera llamar, es lo máximo, entonces Yeshua simplemente no hubiera hablado nada de esto. Cuando dice yo se los hubiera dicho, entendemos que el hombre tiene un gran problema todavía, que quiere seguir dentro de esta habitación terrenal, viviendo en esta condición terrenal, incluso echando raíces, diciendo que esta es su habitación para siempre. Ya hemos hablado que hay movimientos en el efraimismo, por ejemplo, que dicen que, basados en un salmo que se dice, la tierra fue creada para el hombre, así como que ya, olvídate de cambiar de naturaleza, así como que aquí y ya para siempre. Obviamente dentro del contexto de los salmos está hablando de una forma limitada, ¿ok? Pero cuando viene el Mesías y está para la profecía, ¿qué dice? Que vamos a dejar de ser hombres. Ok, la tierra fue creada para Adán, sí, pero cuando venga la promesa y deje de ser Adán, ¿qué? Pues dice Yeshua que vamos a ser transformados, es decir, voy a dejar de ser Adán. Entonces, pues Adán que se quede aquí. ¿Qué es Adán? Adamá es tierra. Pues ciertamente, ¿no? La tierra es para la tierra, pues sí, dice polvo eres y al polvo volverás. Pero cuando entendemos que hay un alma y se queda sin esta azúcar, entonces entendemos que va a recibir otra eterna. Entonces el salmista está hablando para Adán, pero Yeshua dice, dejaréis de ser Adán y ahora seréis como los Malahim. Shaul de Tarso también lo dice en otras palabras. ¿Qué dice él? Dice, los que son hijos de Adán, dice, a la figura de Adán. Es decir, como es el terrenal, así los terrenales, pero como es el celestial, serán los celestiales. Entonces nosotros entendemos que en Mashiach ya somos celestiales, y lo que va a hacer es entonces trasladarnos a una suká celestial. Crean en mí, dice Yeshua a sus talmidim, y entonces les da la promesa. Esta es la Dabar hablando, la Dabar viva hablando en ese momento, en la casa de mi Padre, en Bet. Acuérdense, Bet, casa. Incluso en la antigüedad también los sabios decían, cuando hablaban de la casa, Bereshit, dicen, ¿por qué comienza la Torah con la primera letra que es la Bet? Dice, significa una casa, Bet, de ahí viene casa. El Eterno creó una casa para el hombre. El Eterno creó una casa para Adán. ¿Es correcto? Es correcto, aquí vivimos, aquí estamos, aquí habitamos. Sin embargo, llegó a Yeshua a decir un momento, el cielo y la tierra dejarán de existir. En Apocalipsis también dice, Segunda de Pedro también dice, capítulo 3 y otras más escrituras. Pero fíjense, cuando dice que creó una casa, o usamos la Bet para decir que esa es una casa, ciertamente la hizo, creó para Adán. Pero lo que está diciendo entonces este entendimiento que hay una casa primigenia, ¿cierto? Hay una casa primigenia, es como cualquiera, ¿no? El padre de familia tiene su casa, ya ha estado desde el principio, antes de que fuera padre incluso. Y antes en la antigüedad, ¿verdad? Cuando los hombres tenían sus haciendas, yo que sé, tienen sus terrenos, ¿verdad? Entregaban sus terrenos a sus hijos, ¿no? Y les hacían una casa. Voy a crear una casa para ti, y otra para mi otro hijo, y otra para mi otro hijo, ¿cierto? Es el mismo patrón que vemos. El padre crea una casa para Adán, pero él tiene su propia casa y es eterna. Es decir, tiene su propia morada en la eternidad, en el tercer cielo, se le conoce en los cielos de los cielos, en donde habita permanentemente. Dice Shaul de Tarso a Timoteo,
dice que habita en luz inaccesible, donde nadie le puede ver, nadie le ha visto jamás, ¿verdad? Ahí es la habitación de Él. Es decir, Yeshua está diciendo a sus discípulos que son Adam y que nos van a transferir a nosotros esta promesa de esta Dabar, que esta casa, tanto la tierra como este cuerpo, tienen su límite. Recientemente en la clase de Yom HaKippurim también, y de preparación para Sukkot, estábamos hablando de esto, ¿se acuerdan? Hablamos que que el Padre nos creó o mostró desde los cielos un reflejo acá, pero temporal, y que Él en un momento va como un rollo, como dice Apocalipsis, como un rollo, lo guarda. Primero lo tiene extendido y luego lo guarda, ¿no? Como los arquitectos ya ven que hacen sus planos y los tienen ahí tienen todo el proyecto. De pronto lo enrollan y se acabó. Entonces dice que Él es eterno, y decíamos en esta clase que todas las cosas posteriormente a Él son finitas. Ya desde el hecho de que sean después de Él, ya no son eternas. Pero aún así tienen su límite. Todo tiene su límite. Y entonces incluso hasta los científicos hoy día hablan de esto, ¿no? Cuando hablan del espacio y del tiempo. Dice, va a llegar un momento en donde eso se va a colapsar, dicen ellos, y se va a acabar el espacio y el tiempo. Cuando hablamos de la casa, cuando Yeshua habla de la casa de su Padre, ¿quién es su Padre? Es el eterno Elohim, ¿verdad? Él lo mismo lo dice, le dice a los judíos, a los fariseos les dice, el que vosotros decís que es vuestro Elohim, dice, es Avi, es mi Padre, dice. Solamente que los juzga porque no le obedecían, ¿verdad? Y no le aceptaban porque pues venía de Él. Entonces cuando Yeshua habla de la casa del Padre, entonces, y además que dice que hay allí, dice que, ¿cómo dice que es? Dice que hay mucho lugar, hay muchas moradas, hay muchas habitaciones, hay mucho lugar. ¿Cómo es esto? Todavía nadie sabe, solamente hay quienes tuvieron visiones de esto en el pasado. Incluso Shaul de Tarso escribe, ¿se acuerdan cuando escribe? Hablando de alguien, dice ahí, conozco a alguien que fue al tercer cielo, dice, y que vio el paraíso. Es como una utopía para el mundo, ¿verdad? Que es incrédulo. Es más, cuando les ponen las películas esas de, ¿cómo se llama?, de ciencia ficción y todo eso, que les crean así todo eso, pues la gente así como que divaga, ¿verdad? Sí. Pero al final dice que, es película. Película, ciencia ficción. ¿Por qué? Porque está el cine condicionando al mundo para que cuando le presenten cierta realidad en la película digan, es ciencia ficción. No existe, al final de cuentas no existe. Pero sí existe, la realidad es que sí existe. ¿Cómo son estas moradas? No sabemos, simplemente es un lugar. Y imagínense, Él es eterno y es Kabot. La tierra se queda cortita, es una nada, o sea, alguien puede decir, yo tengo 30 hectáreas y aquí tengo, hombre, quédate con toda la tierra si quieres. Yeshua dijo, ¿verdad? ¿De qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si va a perder su vida eterna, ¿no? Su alma. Las moradas del Padre es algo que todavía muchos se resisten, fíjense nada más, y todavía la Escritura lo dice, Yeshua lo dice, pero todavía hay gente que se resiste a creer en los aspectos celestiales superiores. Yo no sé, de veras, hay gente, yo no sé cómo pueden pensar esto, que no pueden, y es que aparte de falta de discernimiento, a veces les falta imaginación, ¿verdad? O de veras les han afectado a las películas de ciencia ficción. Porque antes de las películas de ciencia ficción, ya la eternidad ya existía. Así que las películas de ciencia ficción más bien son una tergiversación de la realidad y no una realidad que el ser humano tiene que adoptar para negar lo eterno. Yeshua, la palabra, y por eso en los cantos, el último que cantamos y que ya lo conocíamos antes, ya lo hemos cantado, está ahí en YouTube,
habla de que esta Dabar, que es Yeshua, la Dabar hecha carne, hecha cuerpo humano, hablando a los discípulos primeramente, les dice que definitivamente este no es el lugar, ¿verdad? Que tenga que ser para nosotros, tanto para ellos como para todos los que creamos, porque Yeshua así también dijo. De hecho lo estudiamos cuando estudiamos el capítulo 17, dice que muchos iban a creer por el testimonio de ellos, y muchos de esos somos nosotros también. Y cuando creemos el testimonio de ellos, no creemos teología ni doctrinas, ni preteristas ni futuristas, sino lo que ellos dijeron sobre Yeshua. Y una de esas cosas, al menos, que sigue presente es justamente esto: una habitación eterna donde vive el Todopoderoso, que es Ehie, Asher Ehie, es decir, que existe, que siempre ha existido, el eterno, pues, el que no tiene principio ni fin, y además un lugar en donde Yeshua, al ascender, dice, iba a preparar lugar. Ya hemos hablado de eso, ¿se acuerdan que hablamos también cuando hablamos de las bodas, verdad? El significado de las bodas, el novio, todo esto, que va y prepara habitación para su esposa en la casa de su padre, le da a él. Todo esto es igual, lo mismo. Él como el novio va a venir al final. Entonces, yo voy a preparar lugar para vosotros, dice, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y no solo eso, sino que Yeshua dice, para que donde yo estoy vosotros estéis. ¿Cuándo hemos tenido a lo mejor nosotros algún sentimiento o alguna emoción, aunque sea terrenal, de alguien, nuestros familiares o nuestros padres, ¿verdad? Que queremos estar cerca, juntos, ¿verdad? Queremos disfrutar de su compañía. A veces cuando, no sé, los jóvenes, o cuando éramos jóvenes y que, digo, no todos experimentan esto, pero hay personas que yo he escuchado que por diversas cosas, a veces la necesidad, tienen que ir a los Estados Unidos a trabajar. Y creen que, bueno, lo voy a superar y a ver cómo le hago. Pero de pronto cuando están tan lejos, aunque pueden tomar un avión y llegan en 3 horas, pero cuando están tan lejos, impedidos de todo y con el propósito de hacer algo, pero tienen tan distanciados sus familiares, como que el alma se les ha dividido. He escuchado esas experiencias, no sé quién lo ha vivido aquí, pero la gente que cuenta eso dice, con todo y a lo mejor si hubo problemas o lo que sea, yo quisiera estar con mis familiares, quisiera estar con así, los anhelo. O sea, es un dolor así que dicen, ¿cómo le hago? O sea, me rompe el alma. Y eso que somos humanos. Imagínense esta gran promesa. O sea, si creemos en Yeshua y toda la obra y lo que ha hecho con nosotros de acercarnos al Padre, y que Él es el camino al Padre, y Él dice aquí, le dice a sus discípulos, para que donde yo esté vosotros estéis, eso tiene a nosotros que impactar nuestra vida. Es decir, por eso cuando leemos a los Shelehim, a Shaul, y que dice, para mí el morir es ganancia, ¿verdad? Él dice, yo ya que quisieran, ya anhelo esto. Y no es que tuvieran pensamientos suicidas, porque ya saben, hay gente por allá afuera que dice, ay, esos estaban locos y que se querían. No era eso. Obviamente dice, si vivo para el Señor vivo, si muero para el Señor vivo, muero, pero somos de Él. Pero el punto aquí es de que ese anhelo es esa alma tan conectada con Mashiach, que tiene que ser lo mismo con nosotros, ¿verdad? Tiene que experimentarse así. Cuando Shaul de Tarso, y aquí quiero brincarme a la carta de Shaul a los Corintios, en la segunda carta, que también ya lo estudiamos apenas recientemente y dijimos que vamos a hablar de esto. Shaul les habla que se tiene que vivir por fe. Shaul les dice que tiene que aguantar, que hay, incluso los Corintios, ¿verdad?, que se pasa por pruebas, por dificultades. Cuando Shaul escribe de pronto dice, hasta ahora, ¿qué dice? Padecemos,
somos perseguidos, somos apedreados, somos azotados. ¿Cuántas veces lo azotaron a él? Y los azotes eran ¿qué? 40 menos 1, los del Sanedrín. Y órale, imagínense cómo salía él, todo dolorido así. Leímos recientemente en el libro de los Hechos que la primera vez que arrestaron a los Shelehim, ¿verdad? Y los azotaron y todo. ¿Y ellos qué pasó con ellos cuando salieron de ahí? Danzando y contentos. Dice, porque fuimos tomados como dignos de padecer. Esto es precioso cuando se tiene esa alma conectada con Mashiach, y es nuestro hermano mayor, dice la Escritura. Fíjense, está tan lejos. Deberíamos sentir esa fuerza así. Y no solamente el hermano mayor, es el que nos arrancó de las tinieblas y del abismo y nos ha acercado al Padre. Estos hombres, Shaul de Tarso sobre todo, bueno, y es que él vivió cada cosa por causa de la palabra. Y él decía, hasta ahora, dice, padecemos, tenemos hambre, tenemos frío y todo eso, andamos por aquí, por allá y somos perseguidos. Y un día se tuvo que lanzar por la ventana, ¿verdad? Porque ya se le habían sentenciado. Un día sí lo apedrearon, lo sacaron arrastrando por allá al hombre, lo daban por muerto. Algunos creen que fue ahí cuando tuvo la visión del tercer cielo, que murió y después volvió a la vida. Nadie sabe exactamente con certeza, pero se creen muchas cosas de él. Pero cuando dice esto, por ejemplo, en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, dice, porque si sabemos que nuestra morada terrestre, esta suká, esta cabaña enramada, se deshiciere, dice, tenemos del Todopoderoso un edificio. Aquí Shaul de Tarso le da su interpretación. Yeshua dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Es un palacio, es algo fenomenal, es algo inmenso. Shaul de Tarso dice, tenemos un edificio. No sé cómo vienen sus versiones. Igual edificio, no sé si alguna cambia, porque a veces algunas palabras nos dan otra connotación. No sé si algunas a lo mejor dice palacio. Bien, esa versión dice una tienda de campaña, fíjense. Tenemos de Elohim una tienda de campaña, ¿así dice? Ok, esta tienda, hablando del tabernáculo. Sí, pero cuando habla del edificio, más adelantito enseguidita. También edificio. Una casa eterna, dice por acá la de Marcelino. A ver, por acá aquí hay una que dice, vivimos, es decir, dice, tendremos una casa en el cielo, dice esta, Bet Shamaim. Bueno, en el primer siglo seguramente, cuando Shaul hace alusión a este edificio o a esta construcción, conocía los edificios, por supuesto, ¿no? Ya en aquella época eran, incluso Jerusalén mismo, ¿no? El templo, ¿no? Era enorme. Cuando hablan esto, fíjense, él dice, porque si sabemos que nuestra morada terrestre, ¿qué está diciendo con esto? Oye, hay una celestial. Cuando dice esa morada terrestre, está diciendo, esta morada de aquí abajo, terrestre, Adamam. Es decir, antes de que hable de la destrucción y de lo de arriba, ya le está diciendo, y esto es muy importante porque, ¿saben? En los últimos años ha habido un gran movimiento en contra de Shaul de Tarso, ¿verdad? Primero que porque el asunto que no la entendían, que si la ley, que no sé qué, y la gracia, y que inventó su propia iglesia, y unas controversias ahí, y que los muy, muy celosos de la Torah, entre comillas, porque eran más judaizados que nada, pues dijeron, no, mejor ya nos metemos con Shaul, ya mejor el que se haga bolas ahí para los gentiles, y mejor vamos muy observantes de la Torah. Ya se meten por la tradición judía, ¿no? ¿Pero por qué? Porque cuando habla ese tipo de expresiones, ese tipo de palabras, este tipo de cosas, dicen, espérame, es que eso no cuadra, y eso es que no cuadra con el judaísmo, pero con la Torah sí cuadra. Y cuando él habla esto, ¿a quién le habla? Bueno,
número uno, y recientemente vamos a entrar en la vida de él en el próximo Shabbat. Es un ex judío, fariseo, de los mejores alumnos de Gamliel, que apostata al judaísmo, es decir, se separa del judaísmo para volverse al Todopoderoso por medio de Yeshua. Y es seleccionado por Mashiach, ¿para qué? Lo vamos a ver más adelante. Para ser llevado, para que hable, dice, a gentiles, a reyes, a gobernadores. Lo voy a llevar, dice, incluso dice instrumento, ¿verdad? Dice, pero esta categoría dice, me sirve, está aferradísimo es. Si era así para el judaísmo, dice, lo voy a agarrar y órale, ahora lo voy a usar para mí. Es decir, era un hombre que cuando hablaba, como decimos aquí coloquialmente, ¿verdad? Sin pelos en la lengua, ¿no? Directamente, fluido, preciso, y aquí no titubea para nada. Él ya entendía también la revelación, porque él dice que recibió revelación de Mashiach mismo. Y lo que sigue entonces es enviado a las naciones. Aquí el punto es, hay muchos gentiles por allá que dicen que ya, es decir, gentiles no porque son paganos, sino porque somos todos de las naciones, aunque ya venimos a ser de Mashiach, venimos de las naciones, pero dicen que ya no tienen que escuchar a este hombre. Pero si vemos sus frutos y su vida y la instrucción que Mashiach le revela, por supuesto que esto no es diferente a lo que dice Yeshua, ¿o sí? No es diferente, simplemente lo está diciendo en sus palabras, pero está secundando Yeshua. No está inventando aquí una religión o algo, no, está secundando Yeshua. Juan 14 dice lo mismo, pero lo dice Yeshua en otras palabras, ¿verdad? Lo dice, en la casa de mi padre muchas moradas. Y aquí Shaul de Tarso simplemente lo dice en sus palabras, y ya lo dice con el entendimiento de que estamos en una suká temporal, una morada terrestre, una suká, ahí dice en la versión de Mercedes. Aquí dice una morada terrestre, esta tienda, dice, se deshiciere, porque él sabe que se va a deshacer. Si se deshiciere, está hablando de los conflictos que estaban en los Corintios, ¿verdad? Y dice, tenemos entonces del Todopoderoso un edificio, una casa que no está hecha de manos y que es eterna. Aquí está. No había ciencia ficción en aquella época. Simplemente estaba hablando de realidades eternas. Realidades eternas que conocían los antiguos y que desde el principio se sabía. Desde el principio se sabía. El problema fue el humano que tergiversó todo y se desvió. Una casa no hecha de manos, por supuesto, porque en nuestro contexto todo está encerrado en la mano del hombre, ¿sí? Vemos el piso y pensamos, ¿verdad?, en las piezas, en la junta, lo que le echan encima. Vemos todas las estructuras, como el hermano hace rato me decía, ¿verdad? Dice, cuando yo veo un edificio, yo discierno desde abajo, ya no sé si aquí es mampostería o son zapatas, quién sabe cómo se hicieron, ¿verdad? Pero tiene su cimentación hacia arriba y dice que él piensa y ve las varillas, ¿verdad? Y los calibres y todo. Yo no tan perdido porque estudié bastante ingeniería. Por eso también me acuerdo, ¿verdad?, de mis años de ingeniería civil. Y cuando decimos un edificio en los cielos, ¿cómo piensan? ¿Qué se imaginan ustedes? No nos cabe, no podemos entender. En Apocalipsis dice, en una visión de Yohanan sobre la ciudad, dice mar de cristal, ¿verdad? Calles de oro y mar de cristal. Por eso esa gente que pronto así como que se va y hace un doble trabajo con las películas de ciencia ficción y ponen todo eso para que la gente diga, es ciencia ficción. Ajá, y no crean, pero a veces, yo no sé ustedes, cuando ven esas escenas que hacen por computadora, ¿verdad? Ya hoy día con esa tecnología, esos procesadores que corren a quién sabe cuántos gigahercios para poder realizar esas escenas así,
y como que dan una, y es que también hay gente que tiene mucha creatividad para esto en el diseño, tridimensional o de 4 dimensiones, yo que sé, y vienen a nuestra mente esas imágenes. ¿Qué pasa? Como que uno se deleita, no sé si les pasa esto. Como yo soy también parte de diseñador gráfico, cuando ese tipo de escenas, de imágenes realizadas por computadora, que jamás las ha visto nuestra vista, así como que, wow, así como otro mundo, se queda uno, wow, otro mundo, ¿no? Un mundo que no conocemos porque estamos acostumbrados a ver el zacate, ¿verdad? Y los lichis ahí colgados, ¿verdad? Milpa, y estamos acostumbrados a eso. Pero ¿qué pasaría? Ustedes ya lo conocen, creo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si hubiera un jabotijaba? El hermano dice, ni sé qué es eso. Es ese arbolito que está aquí, mire. Ese arbolito que es un jabotijaba es sudamericano. A ver si le toca un día cuando dé frutos. Son unas bolitas muy ricas. Quién sabe, los dueños de este lugar, quién sabe dónde se lo traerían o cómo se lo traerían. Pero cuando lo vimos aquí, dices, ¿qué árbol qué es? No lo conocía, es decir, mi mente no lo registraba. Yo que soy guerrero y mi papá me enseñaba, este árbol es, él sabía todos los árboles, y yo, ¿cómo sabe tantos árboles? Hoy día la juventud ya no sabe ni, saben videojuegos y saben cosas de esas, pero ya no saben, a veces ya no conocen ni las frutas, ¿verdad? Confunden la pera con la manzana y a la papaya le están diciendo melón o yo qué sé, ¿no? Es decir, estamos tan acostumbrados y a veces ya ni siquiera la costumbre, ya una tergiversación de las cosas, que cuando la escritura, a las palabras de Yeshua, la revelación que viene por Ruach HaKodesh, nos habla de los lugares celestiales, al incrédulo le cuesta trabajo, dice, no puede ser, es ciencia ficción. No tiene RAM suficiente, como las computadoras, ¿verdad? Una computadora de un procesador Lentium -1, ¿verdad? Sin tarjeta de video y todo eso, porque yo me tengo que meter en las cuestiones de diseño, y yo quiero editar en esa computadora en un video como estos de esos cantos que pusimos aquí en HD. No, hombre, voy a estar ahí un año. De veras. Hace rato lo rendericé en 5 minutos. En un equipo, no, como en 10 minutos. Pero es un equipo para eso, ¿no? Pero el ser humano, cuando cae tan bajo y cuando no se da cuenta que está una azúcar, y además está una azúcar que no la ha hecho habitación del Todopoderoso, no puede comprender, no puede ver más allá, ¿verdad? Le cuesta mucho trabajo, y por eso después vienen los ateos, los incrédulos, ciencia ficción y tal, que fumaste y todas esas cosas, empiezan a pensar, empiezan a vagar. Pero si Yeshua lo dijo y Shaul lo secunda por la misma revelación, el punto principal aquí entonces es que de veras tenemos que hacer uso del discernimiento, o por lo menos tener imaginación, para entender que nuestra realidad, ¿verdad?, presente, lo que conocemos, lo que vemos, lo que tocamos, es tan efímero como para el Eterno, como para nosotros tener un borrador de esos de migajón. ¿Cuánto les dura un borrador de migajón? Sobre todo los que están en la escuela. Hermano, ¿cuántos borradores les compra a sus hijos en todos estos años? Bueno, cuando están en la primaria, bueno, ahorita ya no, allá, cuando eran chicos, borradores y borradores, pues, se acaban rápido. Sí. Es decir, para el Creador todo esto se va a acabar rápido. Si Él es eterno, imagínense, 6,000 años, ¿qué son para Él? Un respirar de alguien. Se acabó. ¡Pum! Pasó. Por eso Yeshua dijo, y fíjense cuando Yeshua habla de esto, el cielo y la tierra dejarán de existir. Pero Él lo dice muy tranquilo. No dice, oiga, mira, ¿saben qué? El cielo y la tierra va a dejar de existir. No, lo dice bien tranquilo, el cielo y la tierra va a dejar de existir. Pasarán. Sí, ay, mamacito, ¿cómo que?
El fin del mundo, ¿verdad? Claro. Dice, pero mis palabras no. Fíjense, sus palabras son eternas, son verdad y vida. Vamos a seguir leyendo esta parte de Shaul. Entonces dice, y por eso también gemimos. Lo que hablábamos recientemente es esto. Gemimos es esto. Estamos tan lejos de la casa del Padre. Ahí fuimos engendrados al principio y hemos caído hasta acá. Estamos pasando por este desierto. Estamos en Sucot. El Eterno nos está haciendo habitar en Sucot. Pero nuestro hermano mayor, el Hijo del Todopoderoso, el cual nos ha hecho hijos también, está lejos, pero nos ha dado esa promesa. Pero gemimos. ¿Cómo vienen sus versiones? ¿Viene una palabra diferente? Suspiramos, anhelando. Un suspiro. ¿Cuándo nos ha pasado esto? Un suspiro de anhelo. Lo que les decía a esas personas que se van muy lejos y si sus familiares están lejos, suspira así como que como quisiera que estuviera cerca de mis familiares. Shaul de Tarso nos enseña y nos da testimonio, ¿verdad? Y también nosotros tenemos que estar un suspiro de anhelo todo el tiempo. Estar cerca de ese hermano mayor que nos ha hecho hijos también. Dice, suspiramos, deseando ser que revestidos de aquella nuestra, dice, habitación celestial. Es decir, ¿por qué dice nuestra? Porque es una promesa que Yeshua dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Entonces si dice para vosotros, lo que está diciendo es, yo tengo una habitación allá. Por eso Apocalipsis todo el tiempo es el que persevere, el que persevere, el que persevere, el que persevere, el que llegue hasta el fin. Y el que no persevere se queda sin morada eterna. El que persevere, ese es el que llegará hasta el fin. Entonces dice, nuestra habitación celestial. Shaul de Tarso entendió a Yeshua y no está inventando ninguna doctrina extraña. Está diciendo lo que Yeshua dijo, que tenemos una habitación allá. Tenemos una habitación allá. Celestial, dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Fíjense lo que dice aquí Shaul de Tarso. Así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Por qué habla de desnudez cuando estamos en esta carne? No importa que traigamos ropa. El sentido que está diciendo Shaul de Tarso, cuando se habla de la desnudez, cuando Adán y Java sintieron esta vergüenza, ¿verdad? Y este pudor, y fueron cubiertos. Shaul de Tarso está diciendo, independientemente que andemos bien vestidos, nuestra habitación terrenal está demostrando caída. ¿Por qué? Porque ya de entrada no vivimos eternamente. Y después, échese todas las enfermedades que nos podemos aventar, ¿verdad? En la vida. Y dificultades, y que ya se nos rompió un pie, una pierna, y que ya esto, y que ya el otro, ¿verdad? Y un montón de cosas. ¿Qué quiere decir? Está demostrando esta condición, básicamente, vergüenza. Cuando dice también la Escritura que los Malachim abandonaron su propia morada, fíjense cómo dice, su propia habitación, y se acercaron a las mujeres, que dice, se hicieron impuros. Dice los libros de los Qumramitas y el libro de Enoch que se hicieron impuros. Fíjense nada más, es decir, dejaron su habitación celestial y se materializaron para acá y cayeron. Ya simplemente eso es como si de pronto nosotros nos lanzáramos ahí al, ¿cómo se llama? ¿Dónde los cerditos? Al chiquero, ¿verdad? Ellos anduvieron así. ¿Qué le pasa a este? Van a decir, ¿me entienden? ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Dejó por la locura que le cayó por la rebeldía, dejó su habitación humana y cayó como un animal, dice, como una bestia, así decía, que andaba, lo tenían amarrado y andaba como bestia. Imagínense nada más. Es como si viéramos una persona así, diríamos, no, qué bajo cayó. Así, hasta la gente dice, ¿verdad? Qué bajo caíste, cuando le dicen a alguien, ¿no? Por alguna condición. Los ángeles, cuando dejan su habitación, que es celestial, entran en impureza.
Ya de ahí entra en impureza y se muestran desnudos. ¿Por qué? Porque cuando están en lo celestial están cubiertos de majestad. Cuando Shaul habla de esto, está diciendo, y justamente es muy interesante esto, porque nada de esto va a dejar de ser sino hasta que Mashiach regrese. Todavía en esta condición, así estamos. Estamos humillados. Estamos humillados. Y más porque el enemigo vino a sembrar cizaña y entorpeció la primera creación. Porque se cree que al principio Adán y Java dice que no tenían ropa, pero eran seres de luz, estaban cubiertos de luz. Se entiende que eran seres de luz. Y cuando caen en la condición de pecado, toda la majestad que el Padre puso en ellos se cayó. Se cayó, ¿verdad? Porque dice que fueron la corona de la creación. No puede ser nada más ahí cualquier humano ahí, ¿verdad? Con defectos. Eran perfectos y eran seres de luz aquí, porque incluso la presencia divina descendía aquí. ¿Se acuerdan? Que así dice. Y dice el Ruach HaKodesh, dice, andaba entre ellos. Cuando peca, se tiene que ir, se va, se ausenta y tiene que enviar profetas. Bueno, cuando esta habitación, entonces dice, se transforme, dice, entonces seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en esta enramada, en esta suká, gemimos con angustia. Fíjense que gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahí está. Esta es la gran promesa y la gran esperanza. En Sukkot nos alegramos, como dice el mandamiento. Les preguntaba al principio, ¿por qué nos alegramos? Nos alegramos porque tenemos una morada eterna, celestial, y esta solamente estamos de paso. Nos alegramos porque no estamos solos, porque la presencia divina está con nosotros, habita con nosotros también, hizo morada aquí, ¿verdad? Nos alegramos porque aunque vamos en el desierto y aparecen serpientes y escorpiones, el Padre nos libra de los peligros. Nos alegramos porque aunque vamos en este desierto, tenemos agua viva de Yeshua y de la Torah. Nos alegramos también porque aunque a veces el sol quema, espiritualmente hablando, las aflicciones, la angustia, todo alrededor, el mundo hostigante, tenemos una sombra que nos cubre, ¿verdad? Y nos da, los que hemos andado de pronto en el campo así, el solezazo, ¿a poco no es gratificante encontrar una sombrita? Es gratificante. Cuando vivíamos en la ciudad de Mérida, horrible andar por las calles, de verdad, la ciudad, y eso que no es tan caluroso, pero 43 grados ya se imaginarán, 44, lo más fuerte que subimos que un día fue 45. Y aunque estábamos bajo techo, el calor es un horno, todo se calienta. Entonces salir a la calle, ni una sombrilla te sirve, porque necesitas una sombrilla abajo. Es que el calor rebota, hoy día con tanto pavimento y todo eso rebota y sientes el calor así en la cara. Entonces, así es el mundo y la gente se desespera afuera, pero cuando nosotros tenemos esta nube que nos protege, ¿verdad?, de ese peligro y de ese hostigamiento del mundo, por eso nos alegramos. Y no importa, imagínense si aquellos padecían tanto y salían brincando alegres por haber sido tomados como dignos, la misma escritura también dice que es necesario padecer. Y cuando pase esto, nos alegramos. Por ahora, el mandamiento pues dice alegrarte, dice te alegrarás delante del Eterno. Y todo esto, ¿verdad? Todo esto nos sigue fortaleciendo y cimentando, sobre todo en la esperanza que Yeshua mencionó. Cuando Él regrese, seremos revestidos. Fíjense, revestidos. Porque aún aunque estamos en esta condición caída, estamos vestidos de Mashiach. No estamos desnudos. Estamos cubiertos por Él, revestidos de Él. O vestidos con Él,
Cuando Él muere y nos lava, nos da vestiduras blancas, nuevas. Lo único que dice la Escritura es, hay que mantener esas vestiduras blancas a través de la obediencia, con la palabra, porque si no nos manchamos. Pero cuando Él regrese, dice Shaul de Tarso, entonces se manifestará y seremos como Él, también dice otra Escritura, y le veremos tal cual es. Y además también Shaul también nos recuerda en su segunda carta, cuando habla sobre la resurrección, dice, como el celestial, también los celestiales. Así seremos en aquel día. Por ahora, en este tiempo, en este proceso, pues esta SUKA que está deteriorándose y está en bancarrota, ¿verdad? De verdad está en bancarrota, ni para meterle dinero, ¿verdad? Estética y todas esas cosas es desperdicio. Vivirla entregada al Creador, ¿verdad? Que Él siga habitando con nosotros, porque tenemos esa gran promesa, esa gran esperanza. Y bueno, qué gratificante. El mundo allá afuera no tiene esperanza, lamentablemente, y no es que a veces sean ignorantes, es que realmente no quieren escuchar. Ya hoy día el mundo ya no hay pretexto. Nadie que no, es que nadie me dijo. Por favor. A veces hasta tienen la Biblia en sus casas nomás abiertas así de adorno, ¿verdad? Pero es que nadie me dijo, es que no leas tu Biblia. Y ahí está, fíjense. Ahí está, Juan 14, están todas las Biblias, ¿cierto? Entonces, es el problema del mundo. Por ahora, nosotros estamos alegres. La imagen que ponemos ahí siempre en Sukkot es de una cabaña que ve al fondo el desierto, el Midbar, la estepa. Hay sequía, hay parece que no hay vida, está todo seco, pero somos sustentados, ¿verdad? Estamos alegres porque somos sustentados, somos guardados, somos cuidados, y lo vivimos así, aunque ya quisiéramos estar en la otra, pero lo vivimos mientras acá agradecidos con el Creador, ¿cierto? ¿Estamos agradecidos? Amén, yo creo que sí. Vamos a gozarnos entonces en estos 7 días de Sukkot. Comenzamos hoy el primero, y así estaremos cosechando frutos también de las naciones. Agradezco a las hermanas.